La clase de hoy habla sobre problemas y pseudoproblemas. Problemas de verdad y problemas que no llegan a ser tan serios como parecen ser y como dicen que son. Arrancamos el curso hablando del bosque en crisis, que tenía una bocha de crisis. Tenías los pájaros que estaban enfermos, los monos que estaban tristes, el pantano pudriéndose, y estaba todo mal. El problema era la deforestación, pero alguna persona con currículum de especialista podía centrarse durante mucho tiempo en enumerar los problemas del pantano, enumerar la multicausalidad de los problemas de la podredumbre del pantano, trabajar toda su vida resolviendo una de las partecitas de tal bacteria, de la presencia de tal bacteria que tiene no sé qué mutación en ese pantano, dedicarle 20 años a eso, un montón de recursos estatales, comunitarios y sociales, y no llegará mucho porque mientras el bosque siga deforestado, todos los equilibrios del bosque van a estar en problemas y apenas se recupere el bosque, se va a resolver todo el problema del pantano y todo eso va a haber sido un trabajo, quizás podría haber contribuido un poquito, pero habría sido mejor arrancar por la deforestación. Y al final de la primera clase también mencionamos como un ejemplo, bueno, tenés la enzima rubisco, una planta se está marchitando, bueno, ¿cuál es el problema con esta planta que se marchita? Y agarramos la lupa y un especialista se empieza a centrar en una partecita del metabolismo y se da cuenta que la enzima rubisco está funcionando mal, y se pasa 20 años estudiando el problema de esa enzima y cuáles son, los precursores para hacerla y no sé qué proteínas están involucradas en ese proceso, etcétera. Tardar un montón de tiempo con eso, tratar de armar como, no sé, soluciones de bioingeniería para ese problema y que el problema de la planta fuera que la planta no se estaba regando. Y que apenas regas la planta, se resuelve todo ese problema de la enzima, se resuelven todos los problemas, pero te pasaste un montón de tiempo haciendo algo que no servía mucho. Y la clase de hoy es sobre eso, sobre que la mayoría de las cosas que está haciendo la humanidad para resolver sus problemas no sirven, de la misma manera que en estos dos ejemplos las cosas no sirven. Tenés que regar la planta, reforestar el bosque y no hay mucho más para hacer. Entonces, este tipo de cosas sugieren una noción. Sugiere la necesidad de tener una noción para tratar con ellas, ¿no? De tratar de distinguir este tipo de problemas que son problemas de alguna manera, tratan sobre algo real. O sea, es cierto que esa enzima está funcionando de manera ineficiente, es cierto que hay una bacteria complicada sobrepoblando ese pantano, pero no es el asunto central. Estos problemas son, tenerlos como problemas centrales, dedicarle muchos recursos a resolverlos, es un poco una confusión, es un poco ficticio. Porque son problemas que dependen de otro problema más importante principal. Entonces, para caracterizar a los pseudoproblemas, vamos a usar 3 criterios, que es, los pseudoproblemas son problemas que están asociados a un problema principal y no se resuelven si no se resuelve el problema principal, o sea, no vas a curar el pantano si no detenés la deforestación, no ayuda significativamente a resolver el problema principal, o sea, no es que por tratar con esa bacteria del pantano vas a detener la deforestación. Es importante este criterio para distinguir los lemas de los pseudoproblemas, ¿no? Hay veces que quizás agarras un problema chiquitito, que obvio que si se resuelve el problema general se va a resolver ese caso particular, pero quizás contribuye a armarlo, ¿no? Y que una vez resuelto el problema principal, casi como por arte de magia, este pseudoproblema desaparece. Regaste la planta, no tenés más el problema de la enzima. Bueno, resulta que está lleno de pseudoproblemas y que en muchísimos casos gran parte de la inversión estatal, inversión académica, las cosas que dan prestigio a nivel social en nuestra sociedad, tratan con pseudoproblemas y eso es un problema. Por ejemplo, vimos hace un par de clases algunos problemas del marxismo y el hecho de que
las personas no tengan creencias marxistas es un pseudo problema, porque parte de que los incentivos no están alineados para tener una sociedad socialista o para cambiar el sistema económico, y el resultado de eso es el discurso y las creencias contrarias a eso, no vas a cambiar esas creencias si no cambias los tejidos de cooperación. Concientizar no ayuda a diseñar mejores tejidos de cooperación, concientizar que la explotación de la burguesía, de la teoría del valor trabajo, de qué sé yo, la plusvalía, no te ayuda a diseñar un nuevo tejido de cooperación. Por lo menos seguirlo militando a esta altura de la historia no contribuye, o es insignificante su contribución a trabajar en un nuevo tejido de cooperación. Y el tercer criterio era que una vez que resolviste los problemas de tejido de cooperación, de alineación de incentivos, las creencias van a seguir. Entonces desaparece el segundo problema. Es un problema que es algo que ya vimos en el curso, ¿no? Otro tipo de pseudoproblemas, y las epidemias de estrés, ansiedad y depresión como pseudoproblemas de los problemas de los tejidos de cooperación. O sea, si vos te pones a trabajar sobre los problemas en los neurotransmisores, bueno, mirá, me di cuenta que en tal población medís los niveles de serotonina y están bajos, bueno, ¿qué está pasando en los cerebros? Pseudoproblema, como la enzima de la planta. Recuperás la comunidad, se recupera todo. Y el problema de que la comunidad desaparece tiene que ver estrictamente con los tejidos de cooperación. Mismo, los problemas de la explotación y la desigualdad extrema. Uno puede pensar políticas públicas, culpar a tal empresario, buscar un chivo expiatorio, puede hacer miles de millones de cosas, pero el problema central ahí es que el único tejido de cooperación que tenemos para cooperar en gran escala son las jerarquías. Para cooperar en un grupo a gran escala son las jerarquías. Y hay un montón de gente pensando en eso sin pensar en el tema de los tejidos de cooperación, que una vez que resolves los tejidos de cooperación, o sea, el problema de la desigualdad, que es un problema propio de los tejidos de cooperación, lo demás se sigue. Estos son problemas que ya venimos viendo a través del curso. Pero hoy la idea es centrarnos en un par de problemas más, que son temas que a la gente le interesan de por sí, porque son temas de impacto en la sociedad. Vamos a hablar de seguridad e inteligencia artificial, que es algo que hoy todo el mundo está hablando, de problemas ambientales, que es algo que siempre vuelve, ¿no? Como la militancia ambientalista y la militancia política también, todo el tiempo los problemas ambientales son importantes. Y vamos a hablar de gobernanza, seguridad de datos en términos de redes sociales y un par de cosas que también formaron parte del debate de la gente que habla de sociedad y tecnología. O sea, los tres temas de los que vamos a hablar, parece ser que hay una vanguardia juvenil que está pensando en los grandes problemas de la sociedad, en los grandes problemas del futuro, que se preocupa por la inteligencia artificial, que se preocupa por el medio ambiente, que se preocupa por el manejo de nuestros datos en las redes sociales, pero de manera pseudo problemática. Entonces, eso es un problema. Bueno, arranco con el problema de la seguridad en inteligencia artificial. Primero quiero contar algo que me resulta curioso. En 2023 publican una carta abierta que pide pausar por 6 meses la investigación en inteligencia artificial. Bueno, nos dimos cuenta que esta tecnología es mucho más poderosa de lo que pensábamos y no sabemos a dónde va a ir, no sabemos cuáles son los riesgos para la humanidad, así que detengamos por 6 meses hasta ponernos de acuerdo cuáles son las pautas para investigar esto, y por 6 meses no investiguemos más. La firmaron Elon Musk, la firmó Yuval Noah Harari y como 1000 líderes de la industria en inteligencia artificial, gente muy especialista, diciendo basta, pausa. Pero Sam Altman no firmó esa carta. Y el alegato eran riesgos existenciales. Y cuando vos lees esos riesgos existenciales, son medio ciencia ficción. O sea,
Están hablando de, che, acabamos de crear una tecnología. ¿Qué onda si viene una superinteligencia? ¿Qué pasa si, no sé, el riesgo del Terminator, el riesgo de una inteligencia que se vuelva loca y empieza a controlarnos? No sé, se ficcionaban escenarios donde, che, le dijiste a la inteligencia artificial que disminuya el sufrimiento al máximo en la humanidad, entonces la inteligencia, como no te entendió bien, como los memes del genio malinterpretó mi deseo, bueno, mata a toda la humanidad y entonces ya no hay más sufrimiento humano. Pero se trataba de modelos de lenguaje. O sea, está bien que es una locura, saben programar, saben escribir, saben resolver un montón de problemas que se puedan representar, como tiras de símbolos, las preguntas y las soluciones. Un montón de problemas los resuelven. Eso no te da acceso al botón para tirar la bomba nuclear que mata a todos. Sos una tira de símbolos y estás en una computadora. Y además, todos los especialistas, toda la gente que sabe de cómo funcionan esos modelos, sabe que lo que estaba pasando ahí no era algo que podía transformarse en un Terminator, ni a esa altura de la investigación y en los próximos 6 meses una superinteligencia. La gente que conoce cómo funcionan esas redes que se llaman Transformers, y no son los Transformers de los enemigos de los Decepticons, sabe que no iba por ahí la cosa. O sea, no tenía ni pies ni cabeza no tenía ni pies ni cabeza que eso fuera un riesgo tan en el corto o mediano plazo como para que tuvieras que detenerlo por 6 meses o para que 6 meses de pausa cambiaran nada en todo eso. Pero ¿qué es lo que había pasado en ese momento? ¿Por qué salió esa carta en ese momento? Que Sam Altman no firmó y que sí firmaron todos los otros. Estaba recontra pegándola ChatGPT. Había empezado ChatGPT y empezaba esto de lo que venimos hablando, que es un tema bastante importante en los tejidos de cooperación, las redes, etcétera, que son los efectos de red. Habían logrado por primera vez un LLM, un modelo de lenguaje que la gente en su vida cotidiana empezaba a usar, que ya no era algo que los investigadores y los aficionados y algunos curiosos usaban entrando, no sé, en Hugging Face o tipo buscando los modelos iniciales, reproduciendo un paper, sino que tenías una interfaz de usuario en Internet que la gente chateaba y empezaba a acumular usuarios. Por supuesto que ahí tenés dinámica de efecto de red. Cuanto más usuarios tenés más plata, entonces podés entrenar mejores modelos. Cuando el gran costo de una red neuronal es el de entrenamiento, mucho más que el de ejecutarlo, ¿no? O sea, vos tenés miles y miles y miles millones y millones de iteraciones que tenés que hacer para que el modelo más o menos funcione bien, comparado con las miles de veces que tenés que pasarlo para entrenarlo, ejecutarlo una vez para responder una pregunta es ínfimo. Entonces, tiene efectos de red asociados a los de Netflix, ¿no? Mucho costo fijo para ofrecer el producto, casi nada de costo variable para distribuirlo a mucha gente. Entonces el que tiene más usuarios termina ganando porque puede usar más plata en mejorar el producto, conseguir más usuarios, etc. Y además, otro efecto de red muy importante que es el de acumular datos de uso. Porque la idea de esta inteligencia artificial también es empezar a reemplazar o complementar trabajos de la vida cotidiana. Empezar a tener un valor económico en la vida de los oficinistas, la gente que trabaja en la computadora, sobre todo. Cuanto más datos de uso vos tenés, mejor podés entrenar la inteligencia artificial, mejor podés saber qué sirve y qué no. También, efectos de red. Más usuarios, más capacidad de mejora, mejor. Entonces, arrancan los efectos de red y, por supuesto, que todas las personas que no habían entrado en un juego en el que sabemos que el ganador se lleva todo, tiempo referí, ¿viste? Dame 6 meses. Aguantá. Y eso era el debate central sobre ética en inteligencia artificial en Internet, en los medios, en los diarios. Una ficción de un Terminator que escoltaba una dinámica propia de la disputa de redes. O sea, el debate ético estaba racionalizando de manera absurda las posturas convenientes en la disputa de redes. Bueno, ese es el capítulo 1. Al año siguiente,
En 2024 cambió el panorama. Ya el riesgo no era el Terminator. El problema empezaba a ser el terrorismo, tipo el actor malvado, ¿no? Sam Altman publicó una nota que también hizo furor, donde decía que había un riesgo muy importante, que era que otras empresas no tenían las mismas políticas de seguridad que ellos, que permitían que cualquiera usara los modelos de inteligencia artificial como quisieran, y que eso permitía que terroristas, piratas informáticos, hackers malvados o gente que quisiera hacer fraudes los pudiera usar impunemente, como quisiera, y entonces era darle demasiado poder a los malos de la sociedad. Esto era un riesgo existencial diferente al primero. Ya no era la IA malvada, como decían todos los que no eran OpenAI. Ahora era los malos usos de una IA sin suficientes criterios de control. ¿Qué es lo que había pasado en ese momento? Facebook, o Meta, había sacado una competencia bastante fuerte de ese tipo de modelos, pero de software abierto, de software libre y abierto. Entonces, ya para usar esa red neuronal no tenías que mandarle el mensajito al servidor que ellos ejecutaran el código y que te mandaran el resultado, sino que vos podías instalarte esa red neuronal en la compu de tu casa o en usarla en una placa gráfica que tuvieras, y vos mismo en tu compu ejecutar la red neuronal para que, dado un input, te diera la respuesta. Soberanía. ¿Por qué hizo eso Meta? Y efectos de red. No tiene ninguna utilidad en los términos del mercado liberar un modelo para todo el mundo gratuitamente, pero sí tiene sentido cuando consideras los efectos de red. Si OpenAI está copando todo el mercado en un juego donde el ganador se lleva todo, y lo mejor que podés hacer es, por lo menos, ofrecer una alternativa gratuita que la gente empiece a usar para, al menos por un rato, mitigar y refrenar el crecimiento de OpenAI. Entonces, Sam Altman hablaba del riesgo terrorista como justificación de no abrir el software de OpenAI una vez que ya era económicamente exitoso y tenía los efectos de red y todo, que los efectos de red los tenés cuando ejecuta en tu servidor el código, no cuando lo tiene cada uno en su compu, porque no estás acumulando usuarios en tu plataforma. Cada uno lo tiene en su compu y es dueño del software, no lo estás monetizando. Y del otro lado, Mark Zuckerberg, con un cambio de look, que aparece, eran las épocas donde empezaba a aparecer surfeando, ¿viste? Como con la bandera norteamericana, un héroe popular, arrancaba a ser un abanderado del software libre, ¿viste? el mismo tipo del escándalo de Cambridge Analytica. Y la gente hablaba de eso, y los diarios hablaban de eso, y se tomaban en serio esa discusión. Se la tomaban en serio todos los diarios, los académicos. Ibas a un grupo y escuchabas charlas de inteligencia artificial y te hablaban ahora del riesgo de los terroristas y de los malos actores. De la misma manera, era un debate ético que estaba racionalizando problemas de los efectos de red. Un tipo que hace el software libre simplemente por una cuestión de efectos de red, disputa de redes, para refrenar el crecimiento de la otra red, los dos racionalizando sus posturas, y la gente se lo tomaba en serio. Bueno, eso es una pequeña introducción, pero quería hablar ahora de dos asuntos, de dos temas que están muy en agenda en la investigación sobre seguridad en inteligencia artificial, AI Safety, que son, por un lado, la interpretabilidad de los modelos, poder entender qué es lo que pasa en esas redes, y por otro lado, un concepto que estuvo girando también a fines del año pasado, y bueno, bastante, hace mucho tiempo, que es el concepto de AI Kill Switch, tipo tener un interruptor para apagarla si se vuelve malvada. Pero empezando por el tema de la interpretabilidad, bueno, como pequeña contextualización,
Estas inteligencias artificiales de las que están todos hablando hoy son neuronitas que son simplemente variables, que simplemente suman y multiplican numeritos, y la forma en que aprenden estas redes neuronales es fortaleciendo o debilitando algunas conexiones entre neuronas. O sea, recibir un poco más de señal o un poco menos de señal de neuronitas que tenés enfrente. Y así aprenden y así representan su conocimiento. O sea, la inteligencia artificial que aprende a reconocer personas y la inteligencia artificial como ChatGPT que aprende a responderte preguntas o a programar, no es que vos podés abrirla y ver programas que te digan, bueno, si la persona tiene ojos separados por, no sé, 1,5 centímetros, entonces probablemente sea de acá y no ves eso. Lo único que ves son neuronitas y te dice estas dos están conectadas más fuertemente y estas dos están conectadas más débilmente. Entonces, lo que pasa con ese tipo de sistemas es que son opacos. O sea, no porque no puedas ver cómo funcionan, porque podés ver cómo funcionan muy claramente, pero no podés asociar cómo funcionan a la explicación racional de cómo vos resolverías el problema. Que, dicho sea de paso, tampoco es como vos resolvés el problema. O sea, muchas veces tenés un problema matemático enfrente, tenés una intuición para resolverlo, y después te preguntan cómo llegaste a eso y das todos pasos racionales como para llegar, pero en realidad esos pasos racionales los encontraste después de tener la intuición. Y eso pasa mucho. Pero bueno, hay un montón de investigación en seguridad en inteligencia artificial que tiene que ver con el problema de la interpretabilidad. Y eso está muy bien, motivos epistemológicos, es un problema muy interesante y por supuesto que vale la pena estudiarlo, pero no resuelve para nada los problemas éticos asociados a ese tipo de sistemas. O sea, la primera pregunta es ¿cuánto ayuda tener interpretaciones, tipo poder traducir todas esas neuronitas, bueno, esta está fuertemente conectada, esta no tanto, etcétera, a como uno se podría imaginar ingenuamente el programa que te diga, che, si los ojos están separados por no sé cuántos centímetros y las cejas están una al lado de la otra, entonces probablemente sea Pedrito y, bueno. O sea, de base, si vos podés traducir posta todo lo que hace la red neuronal a un programita explícito, digámosle, que digo, es algo que un ser humano puede leer y entender y que los términos del programa sean los términos del dominio del problema y ese tipo de cosas, bueno, si vos podés hacer esa traducción, ya no necesitas una red neuronal, porque ya tenés el programita. Y el programita es muchísimo más barato de ejecutar que la red neuronal. O sea, si la traducción es 100%, si la traducción no es mentirosa, no necesitas la red neuronal. Y necesitas la red neuronal. Por cosas que ya vimos en clases anteriores que tienen que ver con que la razón y la manipulación de tokens, tipo de simbolitos, que es como funciona nuestro pensamiento racional, sirve más para comunicarnos que para pensar, y que nuestro procesamiento de información en el cerebro es mucho más una red que lo que parece cuando lo racionalizamos. Hay problemas que no podemos resolver describiéndolos como oraciones de un programa, porque el lenguaje tiene mucho menos capacidad de describir espacios y problemas complejos que una red. Es un sistema con mucho menor capacidad de almacenar información. Informáticamente diría, es mucho menos entrópico. No tiene sentido. Pero además, o sea, uno podría decir, bueno, está bien, no entiendo 100%, no hago una traducción perfecta, que eso sería, haría inútil la red neuronal, pero además es imposible hacerlo bien por motivos informáticos. Pero incluso si nosotros dijéramos, bueno, está bien, obviamente la gente no está buscando hacer una traducción perfecta, están tratando de identificar algunos patrones. Bueno, veo si hay un sesgo, veo algunas influencias, que uno podría decir, eso es muy parecido a una racionalización,
Pues ya no estoy describiendo exactamente qué es lo que es el proceso. Estoy encontrando explicaciones ad hoc con información parcial, que es una discusión larga esa. Pero ¿cuántos problemas resuelve entender la red neuronal? Esto es algo que vamos a volver en un ratito cuando hablemos de seguridad de datos y gobernanza de datos, porque es muy parecido. Pero, o sea, si vos tenés una red neuronal con una gran empresa superpoderosa, entender si esa IA es más malvada o menos malvada no te va a cambiar la vida. O sea, vivimos ahora y en el pasado millones de gobiernos de los que la gente sabía que eran recontra malvados y nadie los sacaba. ¿Por qué? Porque son sistemas resilientes. Si vos tenés una inteligencia artificial malvada, pero que te hace estar mucho mejor en tu laburo, y que si no la usás vas a estar mucho peor en tu laburo, bueno, así funcionan las tiranías, así funcionan las jerarquías, o sea, eso es todo lo que venimos viendo hasta ahora en el curso. Que te digan esta red neuronal es más buena o más mala, no cambia tanto los usos de las personas. Si todos sabemos las cosas que están pasando en el mundo ahora, si todos sabemos de la corrupción de este y otros gobiernos, de genocidios que están pasando, todos lo sabemos. No importa eso, no importa tanto. No es lo que cambia las actitudes de las personas. Bueno, otro problema de la IA, el concepto el interruptor, el gran interruptor, ¿no? Bueno, necesitamos un interruptor para apagar la inteligencia artificial en caso de que se vuelva malvada. O sea, ya de base estás... O sea, no existe la necesidad, no existe no tener ese interruptor, dado los modelos de los cuales estamos hablando ahora, ¿no? Son modelos que están corriendo en una compu, o sea, es un predictor de simbolitos. Lo único que puedo hacer es mandar más simbolitos. Todo lo demás que puedo hacer es porque vos le diste, si aprieto un botón es porque vos programaste una manera de que con una tira de simbolitos pueda apretar ese botón de base. Pero además, si vos ya tenés que esa red neuronal está corriendo en el servidor de OpenAI, lo único que necesitas si esa red neuronal se vuelve malvada es desenchufar la compu. No necesitas más que eso. O sea, ¿qué interruptor? ¿De qué están? Hay definiciones súper articuladas de a qué se refiere todo esto y son pseudo problemas. Pero, sobre todo, ¿por qué? Porque apagar, o sea, el problema no es de tener o no tener un interruptor. El problema es de si lo queremos o no queremos apagar. Ese es el problema. ¿Qué si esa inteligencia artificial es malvada pero no tan malvada? Y beneficia a algunos y perjudica a otros. Y justo a los que beneficia son los dueños de la compu. O qué si perjudica a todos, perjudica a toda la humanidad, pero seguirle el juego beneficia a los individuos. Esto es algo que vimos una y otra vez a través del curso, que son problemas enormes, que es, hay cosas, el dilema del prisionero, la tragedia de los comunes, que vamos a ver un ratito, pero bueno, fue un tema a lo largo de todo el curso, que hay cosas, hay acciones que perjudican a todos, pero que a mí me conviene seguirlas. Bueno, esa es otra, ¿no? Si ponen esa inteligencia artificial más elevada, dice... qué sé yo, no sé, o sea, lo que habíamos dicho antes, ¿no? Si yo la uso voy a estar mejor en mi trabajo, si no la uso no voy a estar tan bien en mi trabajo. Bueno. Y además tenemos ejemplos económicos muy concretos de esto, existe la industria del petróleo. Y la industria del petróleo es literalmente eso, o sea, cumple esas dos condiciones. Beneficia mucho a algunos, perjudica mucho a otros en el corto plazo, y además en el largo plazo nos perjudica a todos, pero a nadie le conviene ser el primero en decir basta. Si yo agarro y dejo de usar nafta, un país deja de usar petróleo, una persona deja de usar petróleo, y va a tener menos capacidad de viajar, va a tener menos comodidades en la vida, el país va a ser mucho menos productivo. A nadie le conviene ser el primero. Entonces, el problema central de apagar o no apagar la IA, cuidarnos o no cuidar la inteligencia artificial, es estrictamente un problema de los tejidos de cooperación. O sea, estamos hablando estrictamente de un problema de cooperación. Ahora, más allá de las ficciones y los Terminators, hay efectos nocivos que estamos viendo hoy de la inteligencia artificial.
Y todos esos efectos nocivos que estamos viendo hoy son externalidades negativas. O sea, empezamos la clase de los tejidos de cooperación hablando de este problema, que es, hay cosas que a uno le conviene hacer pero perjudican a todos, y cuando todos lo hacemos estamos todos peor. Y los tejidos de cooperación son las cosas, los sistemas que resuelven eso. Bueno, los grandes problemas de la inteligencia artificial hoy son de ese tipo. Una persona arranca a usar la inteligencia artificial para producir noticias falsas, o, no sé, yo armo un bot con una inteligencia artificial para que tuitee por mí y responda por mí a millones de personas. A mí me conviene porque yo logro más visibilidad, tener más seguidores, porque, bueno, tengo más, ocupo más espacios en esas redes, y a la red social la perjudica, porque en un momento empezás a ver que son todos bots y ya los humanos ni la quieren usar, y van a hacer todo el meme de la muerte de Internet, o cold Internet o dead Internet, que es un Internet en donde son todos bots hablándose entre sí y ya ningún humano la usa, ¿no? Bueno, eso es una externalidad negativa. Yo tiro porquería al mundo porque alguien va a picar, yo voy a ganar seguidores, pero si todos somos lo mismo, Internet colapsa y pierde todo el valor que tenía para la humanidad. Otro problema, bueno, el problema más básico, que ni siquiera voy a entrar, pero para mí es el problema más importante asociado a la inteligencia artificial, que es la concentración de poder en el oligopolio de inteligencia artificial, efectos de red, todas las cosas que vimos de la disputa de redes en la clase de economía. Es el problema más importante, pero ya a esta altura creo que es obvio. Pero bueno, ahí tenés otro tipo de externalidad negativa. Igual que en la jerarquía, ¿no? Con el tirano, la persona que obedece al tirano lo obedece porque si no lo obedece va a ser penalizado. Es una externalidad negativa desobedecerlo, obedecerlo. Porque yo obedezco al tirano y ahora soy un soldadito más del tirano porque me conviene a mí obedecerlo, pero perjudico a todo el resto porque soy un soldadito más que le impone la voluntad del tirano a los demás. Bueno, con esto pasa lo mismo, ¿no? Incluso si a nadie le conviene que Elon Musk o Sam Altman o el que sea que gane esa carrera sea el Ramsés 300 milésimo, a nadie le conviene ser el primero en decir, che, no, yo la verdad por principio no voy a usar la inteligencia artificial. Yo durante mucho tiempo tenía esa postura, pero en un momento dije, no, loco, si no uso esto, me quedo afuera de un montón de... No sé, voy a poder laburar mucho menos, mucho más lento. Hoy los jefes o los clientes esperan otra velocidad, porque todos tienen acceso a eso, te quedas afuera. Otra externalidad negativa, que es un problema que empieza a pasar ahora. La gente que se hace amigo de la inteligencia artificial, que le habla como un ser humano, que empieza a tener afectos con ese robot, incluso gente que se enamora de un robot. Y eso también es perjudicial, porque eso también es un desplazamiento de redes. También, al vos estar más tiempo y más de tus emociones conectando con la inteligencia artificial, es menos capacidad de conectarte que estás usando con personas. Y eso nos hace mal a todos. Porque si yo soy el único que no está queriendo, hablando, haciéndome amigo de la inteligencia artificial, y todos mis amigos están todo el día hablando de la inteligencia artificial, va a ser un bajón. A mí me va a hacer mal si todo el resto empieza a socializar con la inteligencia artificial. Es algo parecido a cómo hoy el hecho de que todo el resto tenga redes no me permite a mí salir de las redes. Pues yo salgo de las redes, es mucho más difícil conseguir laburo porque desconfían de vos, es mucho más difícil juntarte con amigos, mucho más difícil salir con parejas, lo que sea, porque estás fuera de un juego que migró a otro espacio. Y otras cosas que hoy no sabemos si son externalidades o no, porque no tuvimos ni siquiera el espacio para dirimirlas, pero quizás el hecho de que estas inteligencias artificiales estén empezando a hacer poesía, que si mañana las inteligencias artificiales son mejores poetas, mejores pintoras, mejores músicas que los seres humanos. Yo no es un mundo en el que quiero vivir, porque la expresión artística también es una forma de socialización. La expresión artística no es solo para el que la consume. La expresión artística también es para quien la crea, y es una parte fundamental de la expresión artística el reconocimiento de los pares. Uno escribe un poema
Y la parte linda también de ese poema es cuando otros la escuchan, te dicen qué sintieron. Bueno, no sabemos si todo el mundo está de acuerdo con eso, pero si lo estuvieran, bueno, es otra externalidad negativa. Son todos problemas de los tejidos de cooperación. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Históricamente, cuando teníamos el sistema de reconocimiento, bueno, tenías bullying, ¿no? Alguien se enamora de un robot y lo boludeabas toda la vida. Pero, qué sé yo, en algún momento pasaba eso un poco cuando alguien estaba todo el día con el celular, ¿no? Era los primeros que estaban todo el día con el celular, que también estaban debilitando esa comunidad. Las comunidades automáticamente, che, dale, boludo, sos un nerd. El término nerd, ¿no? El término nerd, la crítica a los ñoños, era la crítica a los chicos que estaban con la computadora en lugar de salir a jugar con los demás o salir a tomar cerveza. La comunidad debilitada por la persona que migra a otro ecosistema, bueno, le hacen bullying. Hoy, obviamente hay un montón de problemas éticos con eso, pero digo, es una herramienta que evolucionó la sociedad para resolver un problema. Mal, no estoy avalando el bullying a los nerds. Hay un punto donde uno tiene que decir que el bullying está bien porque... Bueno, no está bien el bullying. Pero dan ganas. Pero bueno, colapsan las comunidades, ¿no? Ese es uno de los primeros problemas que vimos en el curso. Y otro es la legislación. Pero bueno, los problemas de la legislación tienen todos los problemas que ya vimos, que el Estado, y es muy difícil que desde el Estado, con ese cuello de botella de procesamiento de la información, esté al tanto de todo lo que hagan todos para prevenir que alguien tuitee un cosito que hizo con IA. Pero además, incluso si fuera posible, no queremos darle todo ese poder a un jerarca que, como ya vimos, lo puede usar para mal, porque la jerarquía es una estructura que permite responder a las externalidades negativas, pero con millones de problemas que de hecho están causando la mayoría de las crisis que enfrentamos hoy como humanidad. Entonces, lo que necesitamos, o sea, el gran problema es de tejido de cooperación, la solución al único problema real asociado a la inteligencia artificial es resolver el problema de incentivos. Que ya no sea beneficioso. Si para la humanidad es malo que las inteligencias artificiales desarrollen mejor arte que los seres humanos, si eso nos hace mal, si nos hace sentir mal, debería no ser rentable. Pero claro, ya vimos que en el mercado lo rentable es lo que beneficia a los individuos. Y a todos los individuos les conviene tener acceso a una inteligencia artificial que escribe altos poemas. Por yo hago una canción con inteligencia artificial, la subo a Spotify y con eso gano un montón de plata. Pero si acaso la humanidad está de acuerdo con que es malo que las inteligencias artificiales estén metiéndose en el mundo del arte, bueno, estoy perjudicando a esa humanidad. Y de la misma manera, es un problema de incentivos, una externalidad negativa tanto para el desarrollador como para el usuario, hacer todos este tipo de cosas. Hoy es rentable para esas inteligencias artificiales. Otro problema de la legislación también es que justamente esa incapacidad de procesar información para estar al tanto de todo te permite, o no te permite implementar esa ley, o tenés que cortar mucho más en grueso. Entonces agarrás y tenés una inteligencia artificial que de repente es súper restrictiva para no meter un mínimo error de copyright o de lo que sea por problemas legales que le puede traer, y eso limita muchísimo sus capacidades. Entonces necesitas alguna manera descentralizada de resolver ese problema de incentivos. Bueno, básicamente el problema de la inteligencia artificial es un problema de los tejidos de cooperación y estoy dispuesto a defender con uñas y dientes esa posición. Y todo lo demás casi que es una estrategia de marketing para decir que está todo bien. Bueno, crisis ambiental. En el 68
se publica un artículo con el título La tragedia de los comunes. La tragedia de los comunes es la popularización dentro de la economía mainstream de lo que hablábamos de las externalidades, ¿no? De estas cosas que benefician a uno pero perjudican a todos. Entonces que todas las hacen, el sistema colapsa. Y el ejemplo que daba este artículo era, vos tenías un campo que era de todos y el campo solo podía sostener, no sé, 10.000 ovejas. Porque si había más de 10.000 ovejas, no había más pasto, el pasto no volvía a crecer y todas las ovejas se morían. Pero cada pastor tenía su propio número de ovejas, pero el campo era de todos. Entonces, lo que decía él es, bueno, a cualquier pastor le conviene siempre tener más ovejas, porque no querés ser el único que tenga poquitas ovejas para cuidar el campo y si los demás lo van a explotar. Entonces, ya asumiendo que todos los demás van a tener un montón de ovejas y no se van a preocupar por disminuir al máximo la cantidad de ovejas que tienen, si bueno, al menos voy a lograr tener la suficiente cantidad de ovejas, lo máximo de ovejas posibles, para que cuando el campo colapse, por lo menos puedo vender esas ovejas y estoy un poquito mejor de lo que estaría en otra ocasión. Básicamente es un tipo de problemas de los que venimos viendo con un campo. Y el campo es de todos, y el problema es que a cada uno le conviene explotar más el campo, pero si todos lo explotamos, el campo colapsa y todos estamos mal. Y la solución que se planteó en toda la tradición mainstream es, de hecho es como que el artículo se plantea como, bueno, el problema está en el recurso común, que es lo que tenemos que hacer, privatizarlo. Si ahora en lugar del campo ser de todos, cada uno tiene una parcelita, tenés tus 20 por 20, lo separás entre todos y ahora cuando yo tengo ovejas en mi parcela la voy a cuidar, porque ya mi parcela no la toca nadie más que yo. Yo me ocupo de que sea sustentable y no es que si yo tengo muy poquitas ovejas, otro va a venir a sacarme el pasto que no estuve usando. Entonces, el problema se resolvería con la privatización. Y eso es un ejemplo que, digo, es muy, muy común. Hoy, por ejemplo, muchos libertarios te dicen, pero no existe la falla del mercado, porque la tragedia de los comunes se resuelve con la privatización. Bien, muy bien, es verdad que en ese caso se resuelve con privatización, porque vos podés privatizar una parcela de tierra y que cada uno tenga su propia cantidad de pasto. Es correcto eso, no es erróneo. Pero ¿cómo privatizás la atmósfera? O sea, todos usamos la atmósfera, uno puede emitir muchos gases de efecto invernadero a beneficio personal, porque contaminando eso yo gano más plata, pero si todos hacemos lo mismo, colapsamos. Bueno, ¿cómo privatizas la atmósfera? ¿Cómo haces para poner un alambrado de esta es mi atmósfera, nadie me la toque? ¿Cómo privatizas el bosque? Porque yo puedo tener mi parcela de tierra, pero ahora si yo tengo una parcela del Amazonas, el beneficio ya no es que si yo sobreexploto esa parcela voy a tener todo el perjuicio, porque no es que yo tengo mis ovejitas que tienen que solamente comer lo que hay en ese pedacito de selva. Ese pedacito de selva forma parte de una red interconectada que genera aire en la atmósfera que usamos todos, alimenta la biodiversidad que hace bien a todos, cumple un montón de... Vos no podés separar un pedacito de la selva de todo el resto y decir esto lo uso solo yo, porque ese pedacito de la selva está conectado con todo el resto, no se puede privatizar. Entonces, la siguiente solución a ese tipo de problemas es, bueno, que el Estado, que es una jerarquía, imponga algo muy parecido a la privatización, como virtualizar una privatización. Viene el Estado y te dice, che, está bien, no es que te separo este pedacito de atmósfera, pero te doy a vos 10.000 créditos para tirar 10.000 litros de carbono al año a la atmósfera, porque calculé que podemos contaminar X como personas, cada uno tiene su partecita de esa cuota y después las personas pueden comprar y vender la capacidad de contaminar y tenés tipo esos sistemas de tipo que un país rico le compra a un país pobre capacidad de contaminar, ¿no? Ese tipo de cosas. Eso también podría ser una solución hecha por una jerarquía con todos los problemas que tienen las jerarquías. Uno de los problemas básicos es que está bien, la jerarquía puede resolver esa externalidad dentro del país. O sea, el Estado argentino le puede imponer a todos los argentinos no contaminar
más de X cantidad o no talar más de X cantidad los bosques y las selvas del país. Pero entre los estados, a cada estado, volvés a tener el mismo problema en otro nivel. O sea, ahora al estado argentino, si agarra y dice, che, ¿por qué yo voy a cuidar la atmósfera que termina siendo algo que beneficia a todo el planeta y no particularmente a mí? Capaz la corriente de aire o los problemas de biodiversidad acá, de que no se evapora tanto el agua en el Amazonas, termina perjudicando más a cierta parte de África porque no llueve tanto y a ellos no les molesta tanto. Volvés a tener el mismo problema de cooperación. A cada país le conviene igual no implementar tantas de esas leyes, no imponer, no sé, por ejemplo, no prohibir el uso del petróleo. A ningún país le conviene, porque si el país lo hace, va a estar peor que todos los demás países y va a perder. Y nadie quiere ser el único que lo hace, porque igual el mundo se va a destruir si todos los demás lo siguen haciendo. Entonces, que le hace una mancha más al tigre, bueno, típico problema de tejido de cooperación. Pero la única solución a ese problema es tener una jerarquía global que diga, bueno, no, ninguno de los países tiene permitido contaminar. Si tenés una jerarquía global, tenés el problema del despotismo y de que esa jerarquía va a ser súper poderosa, va a poder hacer lo que quiera, que ya vimos en las clases anteriores. Entonces, las soluciones de los tejidos de cooperación anteriores no funcionan. Y el verdadero problema, o sea, cuando vemos el problema de la inteligencia del medio ambiente, cuando lo tratan ahora, te dicen, sí, es cierto que tenemos paneles solares, es cierto que teníamos energías renovables. ¿Cuál es el problema? Que no son rentables, que son caras y que no son rentables. La tecnología ya está para resolver muchos de esos problemas, pero es muy cara, no es rentable. ¿Qué significa que no es rentable? Claro, o sea, el mercado no considera los costos y los beneficios a nivel social de las cosas. Eso es algo que vimos en el tejido de cooperación. Entonces, por supuesto que es caro el panel solar. Porque es caro para al individuo. No le es repetir el mismo problema. Es decir, sí, vuelve a ser un problema de coordinación. O sea, lo que dicen que están buscando hacer, desarrollando tecnologías más baratas contra, no sé, tecnologías alternativas o contra las emisiones de carbono, es toda una investigación que dice, no, quiero resolver este problema que es intrínsecamente un problema de alineación de incentivos. El medio ambiente es de todos y obvio que te va a venir bien no cuidarlo. Por supuesto, es casi trivial eso. Es la tragedia de los comunes más básica. Tipo, que la solución tiene que ser que ahora individualmente sea más conveniente cuidar el medio ambiente. ¿Qué tanto más barato vas a hacer? O sea, ¿qué tanto más barato vas a hacer ese panel solar? Bueno, las jerarquías obviamente son incapaces de implementar todas las leyes y traen otros problemas. Pero bueno, el centro de todo acá es que lo están pensando de la mente del mercado y es un problema anterior. El problema es que el mercado está haciendo el sistema que define eso. O las jerarquías que también andan muy mal. Incluso así, o sea, incluso después de decir que las tecnologías ya están, ya tenemos muy buenas tecnologías. Por lo menos hay un montón de cosas que podríamos reemplazar si la rentabilidad de las cosas representara al beneficio que vos le traes realmente a la sociedad. Pero incluso cuando las tecnologías no están, el tejido de cooperación circundante moldea lo que vos investigás, creás y producís. O sea, obvio que hoy la industria farmacéutica como oligopolio capitalista va a estar pensando más en algunas enfermedades que en el mal de Chagas. Por supuesto que eso va a pasar. Que no van a estar pensando tanto en la malaria. Por supuesto que no va a estar desarrollándose tanta tecnología para abaratar los costos de producir tecnología buena para el medio ambiente. Es obvio eso. Es así, o sea, así como una vez que vos tenés un tejido de cooperación que te lleva hacia otro lado, o sea, que el sistema, en lugar del mercado, las jerarquías, que te llevan hacia beneficiar a los jerarcas o beneficiar
a los individuos, al individualismo, te dijera, te vas a hacer rico si beneficiaste a la sociedad, entonces la gente va a buscar beneficiar a la sociedad, así como hoy el sistema diseña, no sé, zapatillas, autos, celulares, computadoras. La capacidad de creación de la sociedad humana, del ser humano en particular, pero de los grupos humanos y de emergentes, ¿no? De uno hace una cosa, el otro la conecta con otra, etc. La capacidad que tenemos de hacer eso es abrumadora. Esa maravilla que tiene el mercado para producir todas las tecnologías que vemos, que benefician a los individuos, esa capacidad no desaparece si cambias el tejido de cooperación. Se reorienta. Entonces podemos confiar en esta magnífica creatividad humana para resolver los grandes problemas de la sociedad simplemente si cambia el ecosistema. Entonces, de raíz, la inteligencia artificial y los problemas ambientales son estrictamente problemas, pseudoproblemas, asociados a problemas de cooperación. Resolvés el problema de cooperación y se resuelven automáticamente, y todo lo que se está haciendo hoy no ayuda a resolver el problema de cooperación. Por último, tema de seguridad, gobernanza de datos. Puse medio en la misma bolsa un par de cosas. Pero bueno, las redes sociales que usamos no respetan nuestra soberanía, ¿no? En muchos sentidos. Y algunos tratan, y esto te digo, libros, gente que escribe blogs, gente muy citada por la juventud vanguardista que piensa en la tecnología, te estoy diciendo eso. Gente que habla de la opacidad de los algoritmos de recomendación. Deberíamos saber cómo funcionan los algoritmos y que nos recomiendan, porque uno trata de eso, impacta mucho mi vida, y bueno, yo quiero saber qué es lo que está pasando. Y mal ahí TikTok, mal ahí Instagram, que no nos muestran qué es lo que está pasando ahí atrás. Ok, razonable. Es imposible leer los términos y condiciones. Me ponen una lista así de términos y condiciones, yo estoy accediendo y firmando algo que ni siquiera tengo la capacidad de leer, saben que no tengo la capacidad de leerlo. Es un problema. Sí, también. Pero ¿qué es lo que cuidan estas opacidades? ¿A quién están cuidando esas opacidades? Porque a través del curso vimos bastante de cómo funcionamos las personas y cómo funcionan las sociedades. Vimos un montón de casos de racionalizaciones. Vemos cotidianamente racionalizaciones de que por más inhumana y contraria a un sentido común ilustrado, del bon sense, del buen vivir, que puedan parecer las cosas que vemos, cuando el tejido de cooperación te lleva a pensar eso, la gente piensa en eso. Y tenés niveles de racismo y clasismo extraordinarios, exacerbados en la sociedad argentina, de una clase media que hace 10 años todo eso eran palabrotas. Como que era mal visto tener niveles de agresión, clasismo, racismo creciente. Vuelvo siempre al ejemplo de Israel porque es uno que tengo presente porque miro demasiado Twitter. El comparar personas con animales queda mal. Israel en un principio era un Estado, como moderno, muchos socialistas lo defendían, había toda una ideología, unas creencias profundas de libertad, igualdad, toda la cultura de los kibbutz, ¿no? Era una sociedad muy progresista en muchos aspectos, en sus motivos, en sus creencias, en los primeros escritos, en las intenciones. Pero ¿qué pasa? Cuando el tejido de cooperación te lleva por otro lado, abandonás todo ese bon sense y racionalizás y racionalizamos. La opacidad de los algoritmos de recomendación y la opacidad de los términos y condiciones están cuidando más nuestro discurso que nuestras actitudes. Las redes sociales son poderosas. Todos seguimos usando Facebook después de Cambridge Analytica, ¿no? O la gran mayoría, no todos.
Pero digo todo generalizando porque es una generalización que se puede hacer correctamente. No vamos. De hecho, Facebook por ejemplo, hay una plataforma que se llama una página web que se llama Terms of Service Didn't Read, una cosa así. No leí los términos y condiciones. Que te tiene un resumen de las cosas a las que vos estás accediendo cada vez cosas meta. Y son cosas absurdas. Tipo, literalmente dentro de los términos y condiciones está que te pueden leer los mensajes. Le estás dando derecho a leerte los mensajes. Le estás dando derecho a millones de cosas. A muchas a usar tu cara para hacer publicidad. Está ahí eso. O sea, no es un tema de que los términos y condiciones son largos y está escondido. Está ahí, no es popular. A la gente no le gusta leerlo. Y es así, pero es así funciona. La disonancia cognitiva es, no quiero, cuando la actitud y la creencia reportada son discordantes, me siento mal y cambio la creencia. Pero al principio trato de no darme cuenta que son discordantes. O sea, al principio cuando vas a una persona y le decís, tal gobierno tuvo tal caso de corrupción, o fueron tal, lo primero que te dicen es que es una fake news. O que está flasheando. Después recién te dicen, bueno, pero los otros también son corruptos, entonces está bien. Y después, primero te dicen, no estamos bombardeando ahí, no, eran terroristas. Y después te dicen, no son perros, son animales y van a crecer como terroristas. Entonces, y el tejido de cooperación es más fuerte. Entonces, lo que está pasando acá es que la opacidad de los algoritmos y la imposibilidad de leer los términos y condiciones están cuidando más a nuestro bon sense, a nuestro decir que somos gente que no quiere que usen mal nuestros datos, porque si nos lo pusieran así enfrente, mirá, estos son los términos y condiciones, porque yo vi esos términos y condiciones y sigo usando Instagram. Y ahora que digo, bueno, no me queda otra, mis amigos están en Instagram, etc. Y a todo el mundo le pasaría eso. ¿No son estos los problemas? Si fueran transparentes, lo que cambiaría es nuestro discurso, no nuestra actitud. Y el gran problema acá es que, bueno, son redes sociales con efectos de red, todos tenemos que usar la misma, etc. Otras cosas que, bueno, son muy parecidas a lo anterior y como me extendí demasiado las voy a saltear. ¿Cuál es el problema central que tiene la humanidad hoy? Y del cual todos estos son casos particulares. Que conviene hacer algunas cosas que perjudican a la humanidad, como darle poder al emperador Ya, como romper los árboles y las selvas, o como pasarme la tarde mirando Reels o mirando Twitter en lugar de ir a la plaza a contribuir a la construcción de comunidades. Y que no conviene hacer algunas cosas que benefician a la humanidad. Y no conviene ponerse a reciclar todos los días. No conviene, no sé, decir, nunca más en la vida me tomo un auto. Son cosas que no convienen. No conviene reemplazar la matriz energética de tu país por energías renovables. Lo demás son casos particulares de ese problema. Los tejidos de cooperación actuales no resuelven este problema central. Esto es lo que vimos atrás del curso. Si no resolvemos ese problema central, nada sirve de nada. Porque vos podés investigar todo lo que quieras, la enzima del pantano, la bacteria del pantano, podés investigar todo lo que quieras, la interpretabilidad de la red neuronal. Es una joda, no sirve. Y resuelto el problema central, las respuestas y las soluciones florecen. O sea, la humanidad, así como encuentra de manera paralela, por iniciativas privadas que van floreciendo en el mercado, soluciones a los problemas individuales todo el tiempo con una facilidad inmensa, porque es un sistema vivo que logra hacer cosas. Si el tejido de cooperación cambia, ese florecimiento va a ser para las cosas buenas. Y estos problemas se van a resolver como hoy se resuelve
no sé, la producción de bienes y servicios para cada individuo. Se va a resolver como hoy se resuelve toda la logística de la producción de zapatillas, que es un sistema quizás mucho más complicado cuando lo mirás integralmente que producir un panel solar copado. No lo sé, pero probablemente sí, porque es un problema mucho más complejo, órdenes de magnitud más complejo. Los problemas de coordinación de sistemas complejos suelen ser más complicados que los problemas de ingeniería. Y la red humana los sabe resolver cuando tiene un tejido de cooperación adecuado. Y no es disparatada esta postura. Con esto empezamos el curso. O sea, esto es el único problema que tiene la humanidad. Y resuelto este problema, se resuelve todo lo demás. Y todo el resto del trabajo que estamos haciendo para todos los problemas que vimos en el curso es al divino botón. Y me pone mal. Y no es disparatado por un motivo muy básico, que es, vos tenés un animalito, que en este caso es la sociedad, que se adaptó para vivir en un entorno. Entonces no es que estamos pensando que todos los problemas se van a resolver por arte de magia. Un ser, cuando se adapta a un entorno, es como el entorno estaba antes. Todos los problemas que había en ese entorno son problemas que el propio organismo ya sabía resolver. El propio organismo no tiene esos problemas. O sea, estás ahí, sos la sociedad como organismo. Bueno, la comunidad como organismo resolvía un montón de problemas. Cuando cambia el tejido de cooperación, arrancan a crecer las jerarquías, se destruyen las comunidades, pasan todos los desplazamientos de redes que vimos, todo lo que vimos atrás del curso, bueno, el sistema obviamente va a andar mal. Y el bosque deforestado, vos lo reforestás y si no hubo una catástrofe, se recupera y como cada uno de esos bichitos evolucionó para funcionar bien en un entorno y equilibrarse en ese entorno, va a estar bien. Y se va a recuperar. Ahora el punto, y lo peor de todo es que el problema a resolver, que va a ser el tema de la clase próxima, es técnicamente fácil. O sea, diseñar un tejido de cooperación, que es el problema técnico, es técnicamente fácil. Como reforestar el bosque. En lo técnico es muy fácil. Pero lo malo es que, debido a todas las cosas que vimos a través del curso, a nivel motivacional es muy difícil. O sea, ahí está el gran desafío. Esta línea de trabajo que estamos llevando a cabo, para empezar, no es cool. O sea, no es que si vos hoy hablas de los tejidos de cooperación y de resolver los tejidos de cooperación, vas a ir a los eventos vanguardistas cool y la gente iba a ser seductor hablar de estas cosas, ¿no? Además, para toda esa vanguardia que se estuvo centrando durante 2 o 3 años en pseudoproblemas, y obviamente no va a querer escuchar que son pseudoproblemas. Tipo, si venís hace 5 años leyendo todos los libros de Caja Negra, que son absolutamente discursivistas, y no vas a escuchar, che, el problema es el tejido de cooperación, y lo primero que te va a salir a decir es, me parece que estás siendo un poco simplista, no estás considerando, ¿viste? Foucault, toda la parafernalia teórica que trata con pseudoproblemas o discursivismo, lo que sea. Por supuesto que no da dinero, no da dinero. Justamente el problema es que no es rentable trabajar en cosas que benefician a todos en lugar de a pocos. Es el problema no mercado. Entonces, si estás armando un sistema para resolver eso, no vas a tener un peso. Y tampoco da jerarquía. Porque por supuesto que si vos tenés una teoría, una concepción de la realidad que es fundamentalmente diferente a la que vienen trabajando hace muchísimo tiempo todos los especialistas, que uno se centró en la enfermedad del pajarito, otro se centró en la enfermedad del pantano, nadie fue al mirador a mirar los problemas del bosque, y bueno, tampoco te va a ir muy bien en la academia. Entonces, ahí está también el problema de este asunto. Es hasta quizás un pseudo problema
trabajar tanto en el tema del diseño del quinto tejido, ¿no? Porque el problema está más acá. Pero bueno, la humanidad tiene dos desafíos. Dos desafíos. Uno fácil, que es diseñar el quinto tejido de cooperación, que resuelva los problemas de los tejidos anteriores. Es decir, un sistema que funcione en gran escala, como no lo hace la reciprocidad del reconocimiento, que resuelva el problema del individualismo, como no lo hace el mercado, y que no lleve a la concentración arbitraria de poder y que funcione de manera descentralizada, antifrágil, resiliente, como no lo hacen las jerarquías. Esa es la parte fácil. La parte difícil es romper el círculo vicioso de los efectos de red. Esa es la parte difícil. Y bueno, no hay nadie. Todos los otros sistemas que son mucho peores tienen gente y naturalmente, eso es algo que vimos atrás del curso, por supuesto que si tienen gente van a aportar más valor. Entonces ahí está el principal desafío. Quizás no. Ese es el desafío político más importante de la historia de la humanidad. Con todas las letras. Todo lo demás es un pseudo problema. Lo demás que está en agenda, lo demás que se habla, lo demás que se trata. Esto fue la clase bardera del curso. Así como los pseudoproblemas que vimos hoy, casi todos los problemas que se tratan en la sociedad o se trata de pseudoproblemas o prendés la televisión, prendés las redes sociales, las personas que hablan de los temas de tecnologías suelen tener posturas discursivistas de que hay que concientizar, de que tenemos que ser más conscientes de cómo usamos las redes. Las personas que militan o ambientalistas discursivistas de concientizar, o tenés el típico dualismo y el gasismo de las personas que tratan de resolver los problemas sociales, por ejemplo, resolver la tragedia de los comunes privatizando, o pensar políticas públicas mejores para resolver los problemas. Son asuntos para jerarcas. Y la pregunta es qué hacer con eso. Porque este problema, hay una pregunta anterior que es, o algo que tenemos que tener muy en cuenta, que es natural que la gente trabaje en los pseudoproblemas. Porque los tejidos de cooperación son resilientes y te llevan a hacer lo que les conviene a esos tejidos de cooperación. Naturalmente va a pasar que la enorme mayoría de las personas, incluso, como vimos en la clase de discursivismo, después de decir sí, estoy de acuerdo con todo esto que decís, y bueno, está bien, mucha gente que está de acuerdo en lo teórico, pero después, y cuando empieza a requerir algo de tiempo, algo de energía, ganan los tejidos de cooperación. Entonces, es un camino naturalmente difícil, naturalmente a contracorriente. Y lo más probable es que muy pronto no logremos que esto dé jerarquía académica ni que dé dinero. Entonces, lo único que tenemos por hacer es lograr que sea cool entre nos. Tipo, juntarse, ranchar, caerse bien y tener como excusa trabajar en la revolución. Pero bueno, hay momentos en que es muy frustrante. Es muy frustrante ver todo el día toda la gente laburando, ¿viste? Porque, y te digo algo que y con esto cierro, que hasta suena mal decirlo, pero te digo que a veces me jode menos el empresario que te dice yo quiero llenarme de plata y listo, y hace la suya y se llena de plata, que el que te dice yo estoy militando por la revolución y en realidad está armando su religiosidad. Porque hablé con un montón de marxistas de este tipo de problemas. Muchos lo vieron y los entendieron al tratarlo,
Nadie vio uno de los videos del curso, porque por supuesto el tejido de cooperación te lleva a otro lado. Ambientalistas, influencers de la tecnología, me jode mucho más eso, porque son los que discursivamente te dicen: yo estoy laburando para resolver los problemas de la sociedad, yo estoy pensando en los problemas del futuro de la tecnología, yo estoy pensando en los problemas del medio ambiente, y terminan ocupando espacios sin transformar nada, siendo funcionales, una parte más del sistema, que te venden un par de libros, que son influencers en redes con muchos seguidores, que empiezan a ocupar cargos académicos. Bueno, es una crisis que podemos resolver y requiere ánimo, señores. Eso es todo.